¿Ahí la ven? Bueno, quiere decir que tengo que compartir cada una por vez. Bueno, fíjense, en esta que está acá, en esta animación que van a ver ustedes, es un estudiante de un doctorado en oceanografía que hizo un pequeño experimento para explicar a qué se debe la circulación global. Entonces, ¿qué hace? Van a ver que tiene una cuba que gira alrededor, digamos, siguiendo una velocidad uniforme que él, según su modelo, calculó. No importa cuál es para ver. Tiene agua ahí adentro, en el interior, en la parte central, esa parte que tiene como un tarro de aluminio, ahí pone, está simulando la parte fría del Polo Norte, ¿sí? Vamos a ponerlo de vuelta acá y lo voy a parar un segundito. Ven que él pone hielo ahí, está simulando el Polo Norte con esa pequeña recipiente que hay ahí, y estas cosas azules que pone acá, nosotros no estamos muy acostumbrados a verlo, pero son, me dicen que los que corren carrera en montaña y eso las consiguen en las casas especializadas, son unas cosas que se usan en otros países que las tienen, como calentadores de mano. Son un tipo de gel que uno los activa un poquito moviéndolos y se calientan. Entonces él puso esos calentadores alrededor, como si fuera el Ecuador, ¿sí? Y en el centro pone hielo. Entonces esto sigue girando y el fluido que hay es agua. Entonces vamos a ver que él después va a tirar unas gotitas de color en la zona del centro pone un color que tiene que ver con el azul, con el frío, y en las partes cercanas a los calentadores le pone tinta roja. Y fíjense que nos va mostrando en que ahí pone en la parte del polo puso azul, y ahora va a poner una tinta roja cerca de lo que vendría a ser el Ecuador. Entonces fíjense que lo que está mostrando es cómo se empezó a mover el agua, ¿no? Y fíjense ustedes cómo se van formando los rulitos que dijimos nosotros que se formaban. Bueno, él habla ahí de que cuando hay rojo que se junta con el azul, esa parte es un frente, ¿no? Un frente frío si estamos dentro de la parte azul, o rojo o caliente si es la parte roja. Y fíjense ahí donde marcó cómo empieza a girar en el sistema como si fuera una baja presión, y en el otro lado gira para el otro lado como si fuera una alta presión, ¿sí? Entonces quiere decir que esas generaciones que se dan de las altas y bajas presiones se dan principalmente por la existencia de las bajas temperaturas y las altas temperaturas, esos gradientes de temperatura en la horizontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está lindo para entender a qué se debe ese modelo que nosotros usamos de la celda, ¿no? Y de la formación de las bajas y las altas. ¿Se entendió? Esto es como para que lo vayan viendo. Después lo habilita Flor en la página. Entonces tengo que ir acá y compartir. Vamos a compartir la clase. Bueno, ¿ahí se ve, Flor? Bueno, entonces sería esto que está acá, lo que vimos que pasaba en el agua. ¿Se dan cuenta? Eso nos muestra a nosotros que la atmósfera se comporta como un fluido y es esperable dentro de lo que uno esperaría en un fluido en rotación con calentamiento diferencial entre el ecuador y los polos. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos visto que en una atmósfera no rotante y sin las diferencias de temperatura brusca entre los continentes, lo que nosotros teníamos era que se producía una ida del viento desde la parte, perdón, vamos a ponerlo así ven. Decime después, Flor, si se ve lo que escribo, porque no sé cómo funciona el compartir acá. A ver, esto, la parte de arriba, hemisferio norte, ¿se ve? Sí. Bueno, entonces, de la parte fría vamos a tener aire que se dirige a la parte caliente. ¿Por qué? Porque como acá en la parte caliente hay ascenso, acuérdense que yo siempre
tengo que tener continuidad en el fluido. ¿Qué quiere decir? Que no puede aparecer fluido en un lado y desaparecer en el otro y en el medio no pasar nada. Tiene que haber siempre una continuidad. Si en un lado está habiendo menos fluido, ese fluido se tiene que amontonar en otro lado. Entonces, debido a que en esta parte está ascendiendo el fluido, va a ascender el fluido aire, va a ascender hasta que se encuentra con este nivel, que generalmente lo asociamos a la tropopausa, ¿sí? Entonces ahí, al llegar a ese nivel donde no puede seguir ascendiendo por la energía, por la temperatura, por vaya a saber qué sea, ¿sí? Entonces se va a dirigir el fluido, va a chocar contra esta barrera y va a ir una parte hacia el norte y otra parte hacia el sur. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al polo. En el polo hay descenso, asociado también a que el aire frío es más pesado, ¿sí? Entonces, al ser el aire se va enfriando a medida que voy al polo, se vuelve más pesado, baja. Entonces se da esta circulación, que es una circulación de una sola celda, ¿ven? Tenemos una celda que empieza en el ecuador y termina en el polo. Entonces, si yo miro el viento en superficie, el viento en superficie siempre estaría así, derechito desde el sur al norte, desde el norte al sur o de derechito desde el sur al norte. ¿Sí? Entonces, esto sería en una ideal sin rotación. Cuando nosotros le incorporamos la rotación, pasa lo que vemos en la animación. ¿Y qué es lo que nos pasa en la animación? Se nos dan este tipo de circulaciones, que la primera, esta que está acá, esta primera circulación y esta primera circulación, se denomina celda de Hadley, ¿sí? Después tenemos una circulación en este sentido, que acá le dice celda de latitudes medias, también se puede encontrar como celda de Ferrel, o indirecta, son los nombres que pueden encontrarlo en la literatura, y la última que vuelve a tener el sentido al revés, está bien así, esta va así, esta vuelve a ir para el otro lado, es la celda polar. Entonces, vamos a mirar una pequeña animación, déjenme buscarla, tengo que activar, está acá, pucha, ahí está. Ustedes no ven, ¿no? ¿O sí? Ahora la voy a decir, sí. Espérate que cada vez que cambio tengo que ir a Jitsi, acá, ahí, compartir pantalla, pestaña de Chrome, acá, compartir. Ahora sí. Traté de encontrarlo para descargarlo, porque viste que es de la editorial Pearson, pero no encontré en qué libro está esto. Pero bueno, ustedes después si lo encuentro se lo subo también. No se puede subir porque suelen tener copyright estas animaciones. Fíjense que yo le saqué el sonido, lo voy a adelantar un poquito, ¿sí? Es parte de un video de YouTube. ¿Sí? Acá nos muestra en el Ecuador lo que ocurre, ¿sí? Lo que iría ocurriendo es esto. Entonces, en la zona de ascenso vamos a tener nosotros, son obviamente zonas de baja presión y asociadas también a precipitación. En la zona donde el aire desciende, cerca de los 40 grados, acá pasa la línea que pasa por México, y acá la línea que está pasando, perdón, no son los 40 grados, acá son entre los 23 y los 30 grados, hay un descenso, este descenso de los 30 grados cerca del norte de la provincia de Buenos Aires sería una zona de alta presión. Lo mismo pasaría en el hemisferio norte. Esa es la primera celda que ocurre, ¿no? Entonces esto lo ven que adquiere ese tipo de movimiento, y ahora van a ver que a medida que ese aire desciende, nosotros vemos como resultado en superficie estos vientos que nos está mostrando acá. Ven que acá ya el viento no va derecho. ¿Por qué no va derecho? Porque al tener la rotación se le aplica Coriolis. Entonces, Coriolis desvía a la derecha en el hemisferio norte. Alicia dice que no tiene audio ni video, Flor. Y en el hemisferio sur. Genial.
y en el hemisferio sur tienen una inclinación hacia la izquierda. Esto obviamente se debe a la componente de Coriolis. Entonces, en la zona del Ecuador tenemos una convergencia y esa convergencia nos da la zona de convergencia intertropical. Fíjense que asimismo se activó las flechitas en la zona polar. En la zona polar tenemos viento del este y estos vientos que salen de las altas presiones se encuentran con los que vienen de la zona polar, que son vientos con componente del este. No te vayas, no te vayas. Y forman unas zonas de bajas presiones que está alrededor de los 60 grados, ¿sí? Entonces, en esas zonas que están alrededor de los 60 grados, nosotros vamos a tener de nuevo baja presión y se va a ver de manera similar a las celdas que teníamos en la zona ecuatorial, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir viendo que una circulación en la vertical me trae aparejada una circulación en la horizontal. ¿Por qué? Y porque hay continuidad. Todo esto es una continuidad del movimiento, ¿sí? Entonces, cuando se activan las zonas de alta presión, acá no dibuja de nuevo la celda, pero se empiezan a ver las celdas con las diferentes flechitas hacia un lado y hacia el otro. Entonces, obviamente las animaciones son nada más que para que nos den una idea, pero eso es, vuelvo a la clase, esto que está acá, Jitsi, compartir. Mi micrófono está con mucho ruido, dice. No sé qué quiere decir. Vamos a ir a... ¿Cuál es el PowerPoint? No, la aplicación. Ahí está. Bueno, ahora ven la clase de vuelta. Acá es donde ven, se formaron esas celdas y se formaron los distintos vientos que vimos en la animación. Entonces, yo acá lo que les había puesto es para que ustedes recuerden que si yo cambio, ven que acá tenemos la componente estereográfica polar. No sé si llegan a verlo bien, pero esta parte, por ejemplo, es el continente africano. ¿Sí? Y acá, en la zona de más abajo, acá está América del Norte y América del Sur. Entonces yo estoy viendo, concentro en el Polo Norte, todo esto es Estados Unidos, Canadá, acá está Alaska. ¿Ven? Acá está Miami, Cuba, ¿sí? Ahí están los mapitas para resaltarlo. Obviamente del otro lado tengo Asia y Europa. Entonces, acá, ven que lo que hablábamos antes, ustedes, las cuñas y las vaguadas, son más difíciles de ver, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué es una cuña, qué es una vaguada? Y tengo que buscar cosas como esta. Pero acá me deja ver que no es que no terminan, porque ya nos pasaba que en alguna bibliografía decía que las cuñas y las vaguadas son líneas que no se cierran. Es terrible que diga eso, no se cierran. Entonces, que en la punta de la línea tenemos una presión de 1013 y después tenemos 0. ¿Saben el viento que habría ahí? Bueno, no es verdad eso. Eso cambia con la forma que estamos viendo los mapas, ¿no? Entonces, esta parte sería el viento en altura, las líneas de presión en la altura. No miren mucho los números, porque en realidad en altura nosotros no dibujamos líneas de presión en meteorología, sino que dibujamos líneas de una cosa que se llama altura geopotencial, pero hagan de cuenta como que son similares a las líneas de presión. Por eso, pero lo pongo para que ustedes se den cuenta que en esta parte sí se ven que es como un gran sistema todo cerrado. Pareciera que es una cosa cerrada, pero sí tenemos las vaguadas y las curvas. ¿Ven acá? ¿Cómo se van viendo? Bueno, todo esto se llama ondas de Rossby. Vamos a ver. ¿Bandas de qué? Hola, Alicia. Sí, ¿Cómo? me pude conectar, gracias. ¿Bandas de qué? Ondas. Ondas de Rossby se llaman. Cuando las veo así en altura, este tipo de ondulación que se produce, ¿sí? Se llaman ondas de Rossby. Ahora más adelante tengo otra diapositiva para que lo vayan viendo. A ver, acá tenía una animación. Ah, bueno, esta animación también es de
creo que se las había mostrado el otro día. Esto es para que entiendan un poquito que cuando tengo distinta temperatura, las alturas que tienen igual presión no son las mismas. Entonces, acá a la derecha, el nivel de 850 hectopascales, fíjense que está a 1600 metros. O sea, la presión de 850 hectopascales la encuentro a 1600 metros. Pero en el otro lado, que está más fría la temperatura, ¿cómo veo que está más frío? Porque el termómetro tiene más baja la columnita, ¿no? 850 ya no lo encuentro en 1600, lo encuentro en 1300 metros. Entonces, esto quiere decir que yo tengo las alturas, la misma presión a distinta altura, ¿sí? Por eso, cuando dibujo las presiones ¿cómo se llama?, en niveles más altos, no puedo dibujar de presiones, tengo que dibujar a qué altura encuentro la presión esta que yo estoy viendo. Ese mapa que ustedes estaban viendo ahí es el mapa de altura de 500 hectopascales. Entonces, si esa altura la encuentro más arriba o más abajo, me va a decir si tengo alta o baja presión. Es solamente para que entiendan un poquito el mapa, no nos vamos a meter demasiado en lo que es altura de potencia. Es donde circulan las líneas de los aviones, ¿no? Exactamente, más o menos 500 hectopascales, fíjate que 850 estaba en 1600, estamos hablando de 500, está bastante más arriba, tiene que estar unos 5.000, 6.000 metros, un poquito más alto van los aviones, pero podríamos decir que sí. Y si ustedes ven que acá dice 5.820, acá dice 5.200. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que acá la altura de los 500 hectopascales están más altos, digamos. Es lo único que estamos viendo. Pero para el viento iría acá, siguiendo las líneas estas. Entonces, lo podemos imaginar como líneas de presión. Entonces, habíamos visto las bajas presiones térmicas y las bajas presiones dinámicas, ¿sí? Entonces, primera manera de darme cuenta si un centro de alta presión o baja presión es térmico o dinámico, es si arriba tiene la misma presión que tiene abajo. Si tienen las bajas presiones dinámicas, son baja presión arriba y baja presión abajo. La alta presión dinámica tiene alta presión arriba y alta presión abajo. Estas son las dinámicas, que quiere decir que se forman debido a procesos procesos mecánicos o dinámicos. Sería en el caso de las celdas que vimos antes, ¿sí? Las celdas estas son altas, acá hay una baja presión, acá tengo alta presión, acá tengo baja presión, acá tengo alta presión, son dinámicas. ¿Por qué? Y porque el movimiento fue la que produjo estas diferencias de presiones, ¿sí? Obviamente, esta alta presión, que tiene una componente dinámica muy grande, también va a ser un poco térmica. ¿Por qué? Porque hace un frío bárbaro ahí, entonces la temperatura del aire es muy baja, y eso hace que el aire sea más pesado, ¿no es cierto? Entonces, también va a tener la componente dinámica, pero va a tener un poco de componente térmica. Entonces, las que tienen alta presión abajo y baja presión arriba, baja presión abajo y alta presión arriba, esos son los sistemas térmicos. ¿Por qué? Y porque esta presión o esta presión está dada por las condiciones del suelo, ¿sí? Las bajas presión térmicas son calientes. ¿Por qué? Y porque obviamente ese aire se va dilatando y va ascendiendo, se hace más livianito. Y las altas presiones térmicas son frías, porque el aire frío es más pesado, ¿sí? Entonces tengo aire frío abajo. Arriba, ¿por qué tengo baja presión? Y porque esa influencia va a llegar hasta acá, como mucho. ¿Por qué? Y porque el suelo, más de arriba, más de los 700 hectopascales, no me va a llegar la influencia. Esta parte de arriba no recibe influencia del suelo. Viene de muchas otras cosas, pero no de la parte que tiene que ver con la temperatura del suelo. Esa es la diferencia grande que hay entre un sistema térmico y un sistema dinámico. El sistema térmico está dominado por las condiciones que pasan en superficie,
¿sí? Si tengo una zona muy fría, entonces voy a tener una alta fría, ¿sí? Yo el otro día hice un poco de lío acá porque me confundió en estas líneas son líneas de presión, estas líneas son líneas de altitud, ¿sí? Entonces cuando les expliqué acá, medio se me mezclaron las dos neuronas que tenía despiertas, porque estaba muy, muy cansada, y los mezclé los dos. Entonces, fíjense, estos son líneas de presión. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo qué presión tengo a cada nivel. En cambio, acá me dice que a esta altura de 2.500 metros cambia la situación. ¿Por qué? Porque no llegué hasta ahí con más de ahí con la influencia del suelo. Entonces, en las altas térmicas, a esta altitud ya baja la influencia de la superficie. ¿Qué altitud es, Maritza? Más o menos 2.500, 3.000 metros. No es exacto, pero más o menos a esa altura llega la influencia del suelo, ¿sí? Entonces acá yo les ponía un ejemplo de una baja cálida. Habíamos visto una baja cálida en el centro de Argentina, ahora les muestro la baja cálida esta en el sudeste asiático, no, sudoeste asiático. Sería esta la parte de Arabia, ¿llegan a ver el mapa? Sí. Bueno, esa parte, obviamente, es una zona muy desértica. La arena en verano adquiere una temperatura bastante importante, ¿sí? Entonces el calentamiento que tiene el suelo es muy alto, ¿sí? Entonces, toda esa zona, fíjense que abajo ustedes presión media al nivel del mar sería esto, que dice mean sea level pressure, ¿sí? Es presión media a nivel del mar, como está en milibares, lo mismo que estar en hectopascales, ¿no? Entonces tienen toda una baja de 1000 acá, ¿sí? Que si ustedes se fijan en este mapa de arriba, que es temperatura, se asocia mucho a una zona de temperatura muy alta, ¿sí? Entonces ya podemos pensar que se debe a las condiciones del suelo. Cuando miramos en altura, bueno, en altura está asociada a una pequeña cuña. Acá, como les decía antes, debido a la proyección, mucho que estén onduladas ni nada por el estilo, tiene apenas una ondulación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es más difícil de verlo, pero miremos que tiene la temperatura alta y que hay una baja presión. ¿Cómo veo una baja presión? Porque si voy para allá, esta línea tiene, fíjense, esta tiene 1008, quiere decir que esta tiene 1004. Generalmente en los mapas de superficie se dibujan cada 4 hectopascales. Entonces veo que es una baja presión térmica. Y por otro lado, la siberiana, otra vez miro la temperatura más baja acá, en esta zona, menos 28, dice ahí esa línea, y si miramos los colores llega hasta menos 40, entonces una zona muy, muy baja temperatura en la superficie, y si lo asocio a presión, veo que llega a 1032. Entonces, son valores muy altos. ¿Sí? Acá en esta parte se ve mucho mejor la influencia de la presión en altura. Las líneas de altura son las líneas amarillas, ¿sí? Entonces acá tengo una vaguada en esta zona, pero tengo una cuña acá. Acuérdense que esto es hemisferio norte. Entonces acá me muestra que tengo en la superficie, tengo alta presión, perdón, lo dije otra vez al revés. Eso es la falta de costumbre. Tengo la alta presión arriba, tengo que tener alta presión abajo y tengo baja presión arriba. Mírenlo con la circulación. Maritza, 2 preguntas. Sí. En Arabia, dijiste que abajo hay una baja presión. Sí. Y en altura hay una alta.
Claro, pero acá no se ve muy bien en la representación, no es fácil verlo. Pero sí, arriba hay alta presión, porque la influencia del suelo llega hasta los 2000 metros, más o menos, ¿sí? Bueno, y en Esa- Siberia, Tiene que haber alta presión abajo y baja presión arriba. ¿Sí? alta abajo. Alta abajo, porque es muy fría, ¿entienden? Pero esta Sí. alta térmica es en invierno, ¿sí? Acuérdense que los sistemas térmicos son distintos en las estaciones, cambian con las estaciones, no son como los dinámicos. Nosotros cuando mirábamos los sistemas dinámicos, que serían estos, fíjense que todo el año tengo alta presión acá, ¿ven? Miren, Sí. siempre tiene el mismo color. Entonces están siempre. Pero miren cuando miramos esta zona, la zona de Siberia. ¿Ven que van cambiando? Teníamos azul y ahora pasamos a el color marroncito. Azul es baja presión, color marroncito es alta presión. Quiere decir que de una temporada a la otra me cambia la presión. Ese es otro indicativo de que tiene que ver con la temperatura de superficie, porque la temperatura de superficie me cambia cuando recibe mayor radiación. ¿Sí? Ujú. Son estacionales, tienen cambio estacional. Bueno, ¿Ven? Y esto es en altura. Acá está en altura, ven que cuesta más ver las diferencias. Tenemos siempre las, ¿cómo se llaman? Las flechitas que van derechito, tienen muy pocas variaciones, varían un poco de sentido, pero hay poca variación en lo que es la influencia del terreno. Acá ya no tengo casi influencia del terreno. ¿Dónde encuentro influencia del terreno? Y bueno, en lugares donde yo tengo zonas de continentales altas, como por ejemplo en la zona del Himalaya. ¿Mm? Marisa, Son más ¿por grandes qué, los vientos. ¿Qué? perdón, ¿por qué en altura las flechas van derecho y no se curvan? Porque hay poca influencia de la superficie. Entonces, como hay poca influencia de la superficie, las siguen los patrones, porque vos fíjate que acá tengo del oeste, y acá tengo del este, y acá tengo del oeste, y acá tengo del este, o sea que siguen la variación, pero no hay esa influencia así que hay abajo, porque lo que nos da estas diferencias más marcadas son las diferencias de temperatura venidas del calentamiento diferencial entre el continente y el océano, o el distinto tipo de relieve. En cambio, en altura ya no tengo esa influencia, entonces ya no se notan esos patrones tan, digamos, modificados. Sí Pero se van a notar en algunos lugares, ¿ve? Acá, fíjate que acá hay una pequeña variación que está asociada a la presencia de una variación grande en las diferencias de altura. Y acá también, fíjate que un poquito hay que unas pequeñas curvaturas que tienen los vientitos, porque tenemos también una cordillera alta. Lo mismo pasa acá. sí, Marisa, pero en altura también gira la tierra rota, y ¿Eh? esas líneas deberían de flexionar. No, porque digamos, obviamente que deflexionan y un poco lo hacen, pero volvamos para atrás. Fíjate cómo es el tema. ¿Te das cuenta? Viene acá, en altura sube y baja. Esto y esto es lo que te da la rotación terrestre. ¿Cómo repercute en superficie? La repercusión en superficie son que yo en estas zonas, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, esta es la zona de convergencia intertropical, tengo baja presión. Si es baja presión, justo en esta zona voy a tener convergencia. Van a converger el viento este con este viento. ¿Ves que acá está curvado? Me da Sí, esta baja presión. Pero cuando voy en altura, ¿sí? Esta curvatura, ¿sí? No se representa, porque ¿a qué se debía esta curvatura? a la rotación de la Tierra ¿Y qué más? y, a ver, déjame pensar, a la rotación de la Tierra y no me acuerdo. Ayude, alguien. A ver.
Ay, no lo tengo en esta clase, lo tengo en la otra. ¿A qué se debía? ¿Cómo los de presión en superficie y en altura? Yo tenía en superficie, yo tenía, supónganse que es hemisferio sur, ¿sí? Vamos a hacer superficie. En superficie tenía las bajas presiones, eran así. ¿Por qué? Y en altura, mi baja presión era así. Acá tenía las altas presiones de esta manera, y arriba en altura tenía las altas presiones así. ¿A qué se debía la diferencia esta? Por la convergencia y divergencia. No, la convergencia y la divergencia son resultados. ¿Qué ¿Por las masas continentales? No, lo vimos en la clase pasada. ¿A qué se debía? Porque el viento en altura iba paralelo a las isobaras y el viento en superficie iba hacia adentro de las isobaras. ¿Qué fuerza aparecía en superficie que me hacía curvar así? Lo habíamos hecho con la animación. Tenía el vientito, aparecían ¿qué fuerza? Cuando me activo el viento, ¿qué fuerza aparecían? Fricción, coriones. ¿Pero dónde tenés fricción vos, Alicia? ¿Cómo? ¿La fricción dónde está? ¿Acá? En superficie. Ahí está la diferencia. En altura yo no tengo fricción. Entonces, al no tener fricción, las flechitas van derechitas siguiendo las isobaras. Ah, bueno. En superficie tengo convergencia y divergencia. Esa convergencia y divergencia se debe a la fuerza de fricción. Bueno, gracias. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿El resto? ¿No? Estaba muteado y estaba hablando. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, cualquier cosa lo vuelven a preguntar. Acuérdense que no hay problema con eso. Entonces, bueno, esto nos va dando que en las zonas de baja presión voy a tener climas más húmedos. ¿Por qué? Porque pueden haber lluvia porque se forman nubecitas. Y en las zonas de descenso con altas presiones voy a tener los grandes desiertos. ¿Sí? Aunque en algunos de estos desiertos esta alta presión se da en el océano. Entonces, como se da en el océano, no los determinamos como desiertos. Pero, por ejemplo, si uno tuviera que depender como Colón del agua de lluvia, cuando hizo el viajecito desde Europa hasta América, ahí nos damos cuenta que es un desierto, porque durante un tiempo muy largo, no recibió nada de agua. ¿Sí? Y a eso le llaman la latitud de los caballos, ¿no? Muy bien, sí, le llaman de las latitudes de los caballos porque dicen que en esas latitudes no tenían agua, no tenían nada y tuvieron que hasta sacrificar los animales que traían para funcionar acá digamos, en América. Entonces se le llamó la latitud de los caballos. No sé muy bien por qué de los caballos, habrá sido porque era lo que más traía. Tendría que estudiarlo un poco más la parte histórica, pero sí le dicen la latitud de los caballos. Los tiraban por la borda porque no podían darle agua a los caballos y a las personas. Entonces los tiraban por la borda. Ay, genial, Alicia, buenísimo, no sabía eso. Así Sí. que, por lo que los tiraban por la borda, pobrecito. Sí. Por ahí, si hubieran sabido un poco más de física, podrían haber usado alguna metodología para cambiar el agua salada en dulce, si tenían el barco y todo. Lo podrían haber hecho, pero bueno, tenían que haber estudiado un poquito antes. Bueno, entonces, esto lo voy a pasar porque lo vimos en la otra clase, vamos a pasarlo un poquito, y me voy a ir a ver el tema de las corrientes en chorro, que era lo que hablábamos recién. Habíamos hablado de que en altura ese viento no está tan modificado porque no tiene
influencia de la superficie, entonces se genera, al no tener el freno de la fricción y nada que lo interrumpa, se genera una corriente de aire a altas velocidades. Y eso se forma en el límite superior de la troposfera, también por el contraste térmico entre las masas de aire. Entonces, a ese tipo de corriente lo vamos a llamar corriente en chorro, ¿sí? En inglés se dice jet. Que no se confunda con otra palabra que parece parecida, pero se escribe distinto, ¿sí? Así que suelen ver en las películas. Pero el jet es una corriente de aire a muy alta velocidad. Termina siendo como una gran calle con una velocidad muy alta, y esta es una de las partes de la atmósfera que fue descubierta principalmente por los pilotos en las guerras mundiales, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, que se daban cuenta que en altura podían alcanzar distancias mucho más largas con la misma cantidad de combustible. ¿Por qué? Porque el combustible tiene que ver con la velocidad que yo necesito adquirir, pero si hay el viento que me llega a una velocidad alta, me está ayudando a que yo no gaste tanto combustible, ¿sí? Entonces, ahí se empezaron a hacer los estudios de las corrientes en chorro de los jets. Generalmente alcanzan entre 500 y 600 kilómetros por hora. Son corrientes muy altas. Y se acuerdan que, no sé si se los mencioné, pero con esto de que se activó el vórtice polar, perdón, en el Polo Norte este año, el vórtice austral, los aviones habían bajado mucho el tiempo, cuando se podía andar en avión, entre la parte de Asia y Nueva York. Habían bajado casi en 1 hora el tiempo. Y eso se debió a que se activó un jet en la zona cercana al polo. ¿Lo podemos ver en un mapa de...? Sí, ahora lo muestro. Ven que acá dice, fue descubierta en 1944 un aviador norteamericano al atravesar el Pacífico para ir a Japón. En 1944, ¿a qué habrá ido el aviador a Japón? No tenía la guerra. Sí, así que las guerras, la Segunda Guerra Mundial tuvo impacto bastante importante en la meteorología. Se estudió mucho más. Para que vean, en altura se forma de esta manera. Aparece en el contraste entre la masa fría y la masa caliente subtropical. Más arriba, ¿por qué más arriba? Porque la masa tropical tiene una tropopausa más alta porque está más dilatada, se forma un jet que se llama jet subtropical. Tenemos varios corrientes en chorro. Estas son las que vamos a ver nosotros. En un mapa se ve de esta manera, es una corriente que se ve así, como este azul que tienen acá. ¿Ven? O el rojo que tienen acá abajo. Este azul o el rojo. Ese es el jet. Si yo lo corto como una rodaja de jet, como lo hacen acá, se ve que en el centro tengo una velocidad muy alta y va bajando la velocidad hacia afuera. Pero fíjense que si bien está en metros y en pies acá la información, esto significa kilómetros por hora, está más o menos entre 300 y 500 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las vemos nosotros? En el mapa se ven así. Pero ven que era lo que yo les había dicho antes, son las que se llaman ondas de Rossby. El jet se ve con este tipo de ondulaciones. Esta ondulación puede llegar a ser tan marcada como esta que tenemos acá, pero generalmente lo podemos ver también de esta manera que tiene menos marcadito, ¿ven? ¿Sí? Todo va a depender de qué, y va a depender del sistema de particular, de cómo están las altas presiones. Generalmente, las altas presiones y bajas presiones dinámicas que llegan hasta arriba me producen que se ondule un poquito más. Esto cambia con la situación del día, con la situación de dónde están las masas de aire, va cambiando y son este tipo de ondas. Fíjense que acá está la explicación, ¿sí? Estas ondas son las que aparecieron en el fluido
aparecen en los fluidos geofísicos, y generalmente tiene que ver con un concepto que nosotros no vamos a ver mucho, que se llama conservación de la vorticidad potencial. Vorticidad es lo que nos hace girar las cosas, ¿sí? Entonces, cuando algo tiene un movimiento en un sentido, no puede girar siempre en el mismo sentido. Si va cambiando y en el otro lado va a girar en sentido contrario. Y en un mapa de vientos, Marisa, ¿cómo se ve? ¿Cómo? En un mapa de vientos, ¿cómo se ve? Ah, y en un mapa de vientos se ve muy intenso. Lo podríamos mirar en el WIN. Lo habíamos visto en clases anteriores en el Windy, Claro, en el Windy. que se notaba muy bien cómo era. A ver si lo podemos activar, si no me lleva mucho tiempo, porque no me acuerdo cómo se hacía. A ver, Está acá. bien, yo lo busco, Marisa. No, pero no me molesta. A ver si lo podemos. Bueno, ustedes no van a ver por un rato. Aguanten un cachito mientras yo lo busco. Bueno. Ahí lo podemos poner en altura. Sí, se ve rápido. Parate que tengo que ir al Jitsi. Hoy se ve precioso, precioso se ve. ¿Dónde lo tenía que compartir esto? Acá. No, acá tampoco. Vamos a cerrar algunas cosas, porque si no es un lío. ¿Dónde tengo abierta? Acá. Entonces acá le tengo que poner esto. No sé por qué no me deja mostrar las cosas todas juntas, pero esto es pestaña de Chrome y acá. Ahí está. Mirá cómo se ve en el viento. ¿Ves la flecha? Yo acá puse 250 hectopascales. Estamos bastante arriba, ¿sí? Sí. 10 kilómetros de altura. Mirá. ¿Ves cómo es el viento? Sí. No es derecho, porque obviamente tiene un poquito de curvatura, pero mirá la intensidad y es como un gran río. ¿Te das cuenta? Mirá lo que pasa si voy a superficie. ¿Te das cuenta? Ahí tenés la influencia, ahí tenés la influencia de la superficie. Bien patente. Me voy arriba, mira cómo cambió. Pero uno no podría, pero arriba no hay anticiclones, ¿no? Uno no podría pensar que, por ejemplo, en el sur de Chile hay un ciclón. Por el tipo de circulación que tiene, sí, pero en realidad no hablamos de ciclones, hablamos de vaguadas. Ajá. Sí, abrió una vaguada. Ajá. ¿Sí? Sí. Son las lenguas esas que salen del polo. No, en realidad sí y no, digamos. La masa de aire que viene del polo va avanzando. Se encuentra con la masa de aire caliente que está en la zona subtropical, y entre digamos, esos cambios bruscos de temperatura producen aumentos grandes en la velocidad del aire. Sí, pero es la animación. No te hagas tanto lío con con altura, con las isobaras y demás, sino que fíjate en el tema de la intensidad del viento, ¿sí? Esta es la presión en superficie. Sí, la saco porque es más molesta que otra cosa, pero para que vos vas viendo. Lo que hace la corriente en chorro de arriba es como que lleva los gradientes de presión. Digamos, si yo tengo estos gradientes de presión, en un momento se van a ir moviendo, a ver si se van a ir moviendo de un lado al otro, ¿ves? Se van a ir, ¿ves cómo se va pasando? Si yo voy moviendo el tiempo, va a ir cambiando y se va yendo para otro lado. Eso es lo que uno puede llegar a ver. Ah, mira, esto lo va moviendo, ¿eh? ¿Qué tienen que ver con los vientos geostróficos? Y es el viento geostrófico el que produce esas. En altura consideramos viento. No podemos considerar viento común en altura. No, te digo si la corriente en chorro tiene que ver con los vientos geostróficos. Son geostróficos. Ah, bueno. Son geostróficos. ¿Ves cómo, mira, él va cambiando la posición de la corriente en chorro? Generalmente la corriente en chorro está arriba, está 500 metros, perdón, 500 kilómetros al sur del frente frío.
Entonces, con los frentes fríos se va moviendo la corriente en chorro. Y acá no sé bien qué está viniendo, pero después lo podemos ver si quieren, vamos a tener esos cambios. Vamos a volver a la clase. Esto de compartir, acá, bueno, entonces nosotros ahora tenemos que bajar un poquito de nivel y nos vamos a ver otro tipo de vientos, pero que van a influenciar en escalas pequeñas, ¿sí? En escalas pequeñas tenemos vientos que por ahí son a veces un poco menos intensos, pero que están muy manejados por las condiciones de la superficie. Esos vientos se van a llamar circulaciones locales, ¿sí? Y algunos de esos vientos son las brisas de mar y tierra, por ejemplo. Cuando, no sé si alguna vez fueron ustedes a la costa, pero vieron que en la costa siempre hay determinados horarios donde como que se activa una pequeña brisa, ¿sí? O una brisa que viene del mar, por ejemplo. Entonces nosotros estamos por ahí tranquilitos desde la mañana y estamos en las grutas y de golpe viene un vientito que viene desde el océano, ¿sí? Y te llena de arena. Bueno, pero el que te llena de arena no es el que viene del océano, es el que viene de arriba, el que te viene de la tierra. El del océano te llenará de sal en todo caso. Pero es lo que suele ocurrir. En las grutas ocurren dos cosas. Uno, un poquito esta diferencia de brisa de mar y tierra, y hay otro efecto que es el efecto de que se forman pequeñas, por el calentamiento, se forman estas burbujitas, y estas burbujas de aire menos denso a veces adquieren giro, rotación. ¿Qué tipo de rotación? Una rotación ciclónica. Entonces esto se desenvuelve como un remolino y atraviesan toda la playa, que vendría a ser como, vieron que de ahí se vuelan todas las sombrillas, todo lo que vos tengas, tenés que salir a correrlo. Bueno, eso porque se forman con el calentamiento, eso suele ocurrir ya promediando la tarde, por el calentamiento se generan este tipo de circulaciones, esa circulación se mueve a través de la playa y pueden llegar a tener intensidades importantes, pero son cortitas, pasan, se llevan todo y no vuelven después, ¿sí? O vuelve otra, viene otra, puede venir otra, pero no esa misma, ¿sí? Entonces, las brisas de mar y tierra se dan debido a la diferencia de temperatura que tenemos entre el agua y la tierra. Durante el día, el agua está más caliente y la tierra está relativamente más fresquita. Entonces, no, perdón, yo digo pavada y ustedes no me corrigen. A ver, ¿ya se ocurran? ¿Eh? Ah, bueno, menos mal que Flor se dio cuenta. ¿Cuál está más caliente durante el día? La tierra. Ah, bueno, y no me corrigen. Despierten, despierten. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tierra está muy caliente, sobre la tierra se forma una baja presión. Esperen que no la quiero sacar. ¿Por qué una baja presión? Porque este aire está más dilatado, ¿sí? Adquiere empuje y asciende. Entonces, en esta parte va a haber una baja presión. Y en la zona del océano, como está más fresco, se forma descenso del aire y se forma una alta presión. Entonces yo tengo descenso acá y tengo ascenso acá. ¿Hasta dónde? Y hasta más o menos los 2.500 metros que decíamos que llegaba la influencia de la superficie. Entonces, si yo tengo subsidencia en esta parte, choca contra la superficie y va a haber divergencia. Entonces, en la zona donde se forman las bajas presiones va a haber convergencia. Entonces, vamos a tener este tipo de circulación. ¿Sí? Durante el día el aire asciende, se va hacia el océano, baja y vuelve desde el océano. Entonces, durante el día nosotros tenemos una brisa desde el océano. En cambio, durante la noche, el agua, que tiene una capacidad calorífica mucho más alta, está relativamente, no voy a decir que, ay, sí, está hirviendo el agua, está relativamente más cálida porque la temperatura baja muy rápido
en el suelo. Entonces, ahora la baja presión la tengo acá. Si hay baja presión, acá hay ascenso hasta esos 2.500 metros. Si acá hay alta presión, hay descenso. ¿Sí? Entonces, mi circulación se va a dar de esta manera. Entonces, durante la noche tenemos circulación de aire desde la Tierra hacia el océano y durante el día desde el océano hacia la Tierra. Como cambian estos vientos locales, se los llaman brisas de mar y tierra. Marisa, una consulta. Sí. ¿Esto ocurre con cualquier superficie y cualquier cuerpo de agua? O sea, estático, que digamos. Sí, se detecta un poco en lagos grandes. Podemos llegar a verlo. Sobre todo si es zona árida, porque la diferencia de temperatura de la superficie es mucho más brusca, ¿te das cuenta? Porque si tengo arena, la arena se recontra calienta, y si encima está seca se calienta más, entonces tenemos una diferencia bastante marcada. La podemos ver tiene que ser un lago grande. Una pequeña laguna chiquita es probable que no lo detecte, ¿sí? Pero en lagos más grandes podríamos detectarlo. Bien. Yo creo que no hicimos estudio en los lagos de la zona, pero en un lago del estilo del Ezequiel Ramos Mejía, que es grande, debería notarse, pero no se nota como un ventarrón que viene del océano, ¿sí? O del mar, o del lago. Se nota como una pequeña brisa. Bien. Acuérdense que es una cuestión de escala, pero dice mar y tierra porque generalmente tiene que ser una masa de agua grande. ¿A qué se debe a esto? El agua tiene alta evaporación, tiene transmisión alta, ¿sí? El suelo tiene poca transmisión o no transmite directamente. Hay movilidad de este agua, entonces es distinto a la superficie siempre está quieta, ¿sí? Y tiene una capacidad calorífica o calor específico mucho más alta el agua. Eso quiere decir que tarda mucho en calentarse, pero tarda mucho en enfriarse, mantiene mucho tiempo el calor. Entonces, nosotros habíamos dicho, ese efecto era moderador de los climas, porque los climas cercanos al océano son climas donde la temperatura no va a cambiar tanto, porque durante la época fría tienen a alguien que los ayuda a calentar un poco, que es el agua más caliente del océano, ¿sí? Tiene ese efecto moderador y tiene el efecto de cambiar también esta circulación con la presencia de algunas brisas muy pequeñitas. En la montaña pasa algo parecido, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque durante el día, acuérdense que el calentamiento depende del ángulo de incidencia. Entonces, si yo caliento una superficie, el ángulo que hace es este que está acá. Sí, es una superficie horizontal. Pero si caliento una superficie montañosa, esto lo vimos en un par de prácticas atrás, fíjense cómo cambió el ángulo. Entonces, ¿cuál de estas dos se va a calentar más? La montaña. La montaña. Entonces, esa superficie va a estar súper caliente. Es más, si ustedes ven los libros de clima de montaña, hay rocas que se calientan casi 80 grados centígrados, ¿sí? Eso va a traer bastante influencia. Una influencia va a ser que en esas zonas no va a poder vivir ningún tipo de vegetación. Porque si se calienta a 50 grados, ¿qué planta va a aguantar la raicita a 50 grados centígrados? Ninguna. Marisa, sí. Tengo una consulta por curiosidad más que nada. Yo vivo en una zona que tiene lagos grandes y arenas de tipo volcánica y montañas al pie del lago. ¿Cómo influiría? Y de muchas maneras distintas. ¿Dónde? Yo en Junín de los Andes, particularmente. Bueno, Junín, por ejemplo, la primera influencia que vas a ver va a estar asociada a los vientos que vienen del Pacífico, ¿sí? Entonces, la primera influencia que va a tener. En particular, en la zona turca, obviamente, vos acordás que por más que tengas varios lagos pequeños, eso no produce una gran modificación en el clima. ¿Qué puede producir? Te va a producir
que en la zona cercana tengas el suelo va a estar más húmedo seguramente, porque hay una pequeña percolación desde la parte del agua, de la zona de las costas, pero eso no te va a cambiar la vegetación. La vegetación la cambia el viento que viene del Pacífico, que es de otra escala, que sube la cordillera y que en esa parte que la cordillera no es alta, permite llegar una determinada cantidad de precipitación y va a precipitar en la zona de Junín, ¿sí? Porque hay pasos que dejan pasar el agua que dentro del agua. En las zonas donde la cordillera es mucho más alta, que no existen esos pasos, la zona cordillerana es árida. Pensemos en la zona de Domuyo, por ejemplo. Ahí no tenemos la misma vegetación que en Junín. ¿Pero por qué? Bueno, tiene que ver con la altura de la cordillera y con la presencia de pasos, pero no con la presencia de los lagos que vos tenés ahí. Porque los lagos te influencian digamos, son de una escala mucho más pequeña. Entonces te van a influenciar muy alrededor del lago, ¿sí? Pero no te producen un cambio, porque muchos dicen, bueno, desde que está el Chocón cambió el clima en Neuquén. Bueno, eso sí que es mentira. ¿Por qué? Y porque por más que, imagínate que el lago del Chocón evaporara una cantidad enorme, ni siquiera llovería acá en Neuquén, llovería en otro lado. ¿Te das cuenta? Porque por el viento lo llevaría al oeste. Entonces, de ninguna manera eso nos va a influenciar. Son escalas distintas, ¿sí? Pero sí podés encontrar este tipo de situaciones. Por ejemplo, la brisa de valle y montaña. Esa, si prestás atención, yo creo que la podés encontrar. ¿Cómo es? Vos fijate, durante el día vas a tener ascenso del aire. O sea, el aire va a venir de la zona de los valles. Eso se va a dar así. Y a la noche, ¿qué es lo que va a pasar? Toda esa montaña que se calentó tanto durante el día, se enfría mucho más rápido porque tiene alta capacidad calorífica. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese aire pesado se encuentra sobre un plano inclinado. ¿Y qué pasa cuando algo muy pesado está arriba de un plano inclinado? ¿Qué ocurre? Tiende a bajar. Tiende a bajar. Entonces, como tiende a bajar, ese aire se va a la zona de los valles. Entonces, es un aire frío que viene de la montaña. La gente que vive ahí lo asocia a que viene el aire de la montaña, está más frío, ¿sí? Pero eso es durante la noche, ¿se dan cuenta? Y suele ser más frío cuando las noches son despejadas, ¿no? Obviamente, una noche despejada, ¿por qué es eso? A ver, díganme. Porque se escapa el calor contenido tanto en el agua como en la superficie. ¿Y No cómo se hay llama ese efecto? reflexión. ¿Cómo se llamaba? Si no se escapa, ¿cómo se llama? ¿Qué efecto? ¿Invernadero? Claro, exactamente. Las noches que son, digamos, Junín es un lugar que tiene el aire relativamente húmedo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tiene mucha vegetación que también le proporciona humedad. En ese aspecto la vegetación sí tiene influencia. ¿Por qué? Porque tiene la vegetación más tupida, tiene un poquito más de humedad. Pero vos fíjate que vos te movés un poquitito de la zona de Junín y hasta que llegás a San Martín seguís teniendo medio desértico el asunto. ¿Por qué? Me parece que es más al revés. Más para el otro lado. Porque Junín es más seco que San Martín. Obviamente, por eso sí. Pero me refiero en el lugar en sí. Bien cerquita de la montaña, vos tenés todavía un poco de humedad. Cuando te llegas a San Martín obviamente es mucho más húmedo. ¿Sí? Pero en el medio, donde no tenés la influencia de ese paso que te dejó pasar el agua y que te deja tener una montaña con un poco más de vegetación, lo que se mantiene es una estepa un poquito más herbácea o más arbustiva, pero nada más que eso. No llegamos a tener los niveles de vegetación que tenés en San Martín. ¿Por qué si en San Martín se da? Y bueno, San Martín, Bariloche, son todos lugares donde tenemos muchos pasos. De hecho, si pasar a Chile, ¿dónde vamos? Y por aquellos lugares. Bueno, en mi caso en particular no, pero... bueno. Pero sí, San Martín es verdad que tiene, en tanto de la cordillera, una zona mucho más baja y tiene un valle directamente que desemboca en lo que vendría siendo San Martín directamente. Exactamente, entonces eso te da a vos la posibilidad de que ingrese el aire desde el otro lado de la cordillera. Ese es el que te da el clima,
no estos que estamos viendo acá. Estos son lo que te va a dar que a la noche, a la mañana temprano, haga mucho más frío por ahí que en otros lugares. ¿Por qué? Sí. Porque van a tener el aire que desciende de la montaña, que se enfrió, va a descender, ¿y dónde va a quedar? Y va a quedar amontonado en las zonas bajas. Entonces ese aire frío, hasta que yo no logro calentar de vuelta, no lo voy a tener. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre un viento local y un viento que tiene una influencia a escala más grande? Marisa, Sí, Alicia. me parece que el gráfico de la izquierda del día está más donde dice aire cálido. Ahí debería decir aire fresco, porque viene del valle hacia el tope de la montaña que está más caliente, y eso debería ser aire fresco. Claro, pero no, está bien lo que vos decís, pero no se refiere a eso, sino que se refiere que toda esta zona se calentó, ¿sí? Entonces, cuando empieza a subir el aire, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá se forma una baja presión, ¿sí? Sí. Entonces, acordate que este aire va a empezar a ascender y va a venir convergencia acá abajo, y esa convergencia viene de lugares que ya fue calentado, ¿sí? Por eso se refiere a cálido, no porque venga directamente desde el valle, sino que, pero sí, en el valle vamos a tener un aire un poquito más fresquito, digamos, empezando el día. Esto es ya cuando el día está más avanzado, ¿sí? Bueno, Y también hay que ver si ese valle tiene una insolación directa. ¿Cómo? ¿Una qué? Una insolación directa o pasa la mitad del día en sombra. Esto, y además el tipo, lo que estamos dando ahora es una cuestión general nosotros, ¿no? Sí. Va a depender de si hay un lago, si ese lago tiene una influencia muy grande, si alrededor de las zonas hay mucha vegetación. Acordate que toda la zona de vegetación tardan mucho en calentarse también, pero además tienen contenido de humedad que va a hacer que haya vapor de agua. Entonces eso va a trabajar de esta manera a la noche y al día. Entonces, ese tipo de cosas va a influenciar un poquitito este efecto, ¿sí? Acá, por ahí ahora está más lindo, ¿no? Acá se ve que tenemos la baja presión, ¿ve? Y como que sube. Entonces, eso sube y tenemos, ¿ve que acá sí dice cooler air? Sí. Ahí sí. Sí, ahí vos tenés razón. Sí, pero fíjate que tiene que ver con que el otro estaba agarrando este pedazo nomás y este dibujito agarra todo desde acá. Sí. Es la única diferencia. Entonces, lo que dice Alicia tiene razón. Si viene directamente del valle, el valle va a estar más fresco durante el día y esto va a estar así. Entonces, fíjense que esto también me daría este tipo de circulación. Sube acá y va bajando llegando al valle. Porque acá tengo una alta presión. Y a la noche al revés. Acá tengo la baja presión y acá tengo la alta. Entonces, acá hay un descenso. Y si yo dibujara en la vertical, me daría este tipo de circulación. Muy bien, muy bien el análisis que están haciendo los gráficos, muy bien Alicia, muy bien la relación con el lugar donde uno vive. Eso es lo que uno tiene que tratar de hacer siempre, ¿sí? Eso, digamos, es estudiar, yo ver lo que estoy viendo y tratar de imaginármelo en las condiciones del lugar que yo tengo, del lugar donde lo estoy viendo. El otro día los chicos de una pluma de una chimenea con determinadas condiciones y una justo salió al balcón y vio una pluma de una chimenea, sacó la foto y la mandó. Ahí está lo que decía usted, profe. Bueno, eso es lo que tienen que buscar, ¿sí? La explicación de ese tipo de cosas. ¿Está? Sí. Y, profe, creo que también tiene que ver con una buena explicación de parte del docente. Si no, no se entendería. No, a veces me las mando también, así no te preocupes. Pero sí, tenemos que hacer una buena explicación, si no, después están todos confundidos. Por eso volvimos a ver esta clase, porque yo sentí que el viernes había sido un desastre. Pero realmente estaba muy cansada, así que pido disculpas de nuevo. No, bueno, no pasa nada, profe. Gracias, pero encima quedan grabados, después alguien si los mira a alguien me va a decir, uy, esta bruta, ¿qué dijo? Bueno, acá hay una cosa, y tengan cuidado, porque tuve algunos problemas en el parcialito cuando tomé en
aire, porque algunos me dijeron, bueno, el viento sonda es un viento catabático. Un viento catabático significa que va cuesta abajo, ¿sí? Pero no se le dice catabático con esta definición a cualquier viento, sino que el que se da en regiones montañosas, con calma y cielo despejado, con aire frío y denso que se desplaza hasta zonas muy bajas, y son unos vientos de drenaje que pueden ser muy fríos y muy fuertes. ¿Sí? No son exactamente iguales a los de valle y montaña, que son brisitas, tranquilitas. Los vientos catabáticos suelen ser intensos. Es más, si ponen en YouTube, hay uno que filmó el viento en la Antártida, en una presencia de viento catabático, muestra el ruido que hace, se nota bastante bien la intensidad que tiene. Se encuentran en muchos lugares del mundo, cambia el nombre según el lugar. Acá es donde yo digo que generalmente tienen nombres de auto. Los autos tienen nombre de viento. ¿Sí? Bora en el Adriático, Mistral en el Mediterráneo, Santa Ana en California, Orochi en Japón, ¿sí? Y en la Antártida le suelen decir nada más que viento catabático. No, yo acá en YouTube no sé qué puse, pero después mírenlo, porque no puse el hipervínculo para no tener problemas, pero debe ser el que les digo del viento, es en la Antártida. El viento catabático, el viento catabático antártico es uno de los catabáticos más intensos, y se debe al hecho de que la Antártida es una meseta elevada que tiene unos 3.000 metros de altitud. Entonces, cuando ese aire, a ver si tengo la otra figurita, no la tengo. Tenía una figurita linda que mostraba cómo el aire empezaba a caer. Si yo tengo esa meseta de 3.000 metros y este aire se empieza a enfriar, cuando este aire alcanza una determinada temperatura, empieza como a derramarse hacia los niveles más bajos. Pero imagínense la temperatura que hay en la Antártida, ¿sí? Estamos hablando de 60 grados bajo cero. Entonces, es una masa de aire muy pesada. Cuando toma avión y empieza a bajar esos 3.000 metros, viene intenso, muy frío, y encima puede venir levantando parte de la nieve que está acumulada encima de la superficie. Entonces, es un viento blanco, muy intenso, muy frío, muy peligroso también, ¿sí? Generalmente cuando los agarra a alguien con este tipo de viento, o arman una carpita y se meten, o van a algún lugar reparado, porque es muy difícil de estar en esa presencia. Entonces, ¿ven la diferencia con la brisa de montaña? La brisa de montaña es un viento de drenaje tranquilo, es una brisa. Esto es un viento intenso y muy frío, ¿sí? Se da también en zonas montañosas, pero es bastante alta la velocidad. Marisa, Sí. deduzco que ahí en los vientos catabáticos en la Antártida, la zona más elevada es de donde salen los vientos, ¿verdad? Claro. Sí, bueno. Sí, se generan en las zonas más altas. Marisa. Sí. ¿Y su intensidad se debe a la corta distancia entre isobaras? No, en realidad en estos tipos de vientos la intensidad se debe a digamos, la mecánica de la topografía. A ver si me puedo explicar. Si yo tengo una pendiente muy pronunciada y una masa de aire muy pesada, esa masa de aire empieza a como desbordarse por la topografía, y a medida que sigue avanzando se va como acelerando, si querés, ¿no? Entonces tiene que ver con la intensidad que toma por empezar a bajar. Bien. Más que el tema, no es un viento a escala grande. Tenemos que tener en claro que en la Antártida hay vientos intensos, ¿sí? Siempre, escala grande también, ¿sí? Podrían darse las dos combinaciones, pero en particular se da por el descenso. Entonces, fíjense que de vientos locales hay un montón, y todos tienen nombre distinto. Fíjense, pusimos viento sonda, viento oliva en Grecia, Chinook en las Rocosas, Foehn en la zona de los Alpes o en Australia,
viento Berg en Sudáfrica, viento del sur en Asturias, podemos encontrar un montón de vientos. Nosotros no vamos a tratar todo el Puelche en Chile, el Pampero en Argentina, ven que puse algunos nomás para que vean. Algunos se encuentran dentro de los que estamos viendo y otros, bueno, tendrán características más locales, ¿no? Pero es para que empiecen a tener en cuenta que son vientos locales que son de pequeña escala y no son los que nosotros tenemos en cuenta en el, ¿cómo se llama? En el clima directamente, ¿no? Algunos. El sonda sí, ahora vamos a ver. Otros son de escala más chiquita y afectan solamente un área muy pequeña. El sonda, el Nuya no, son vientos locales, pero tienen influencia a nivel climático porque la escala que afectan es bastante más grande. ¿Estos son catabáticos, Marisa? No, están mezclados, son todos vientos locales. Bueno. No, algunos son catabáticos y otros no. Bueno. Esto es lo que ocurre en el viento sonda. El viento sonda, vamos a verlo solamente rapidito acá, después lo vamos a volver de nuevo a ver en la parte de humedad. Me quedan dos vientos muy difíciles. Yo creo que lo dejo acá, Flor, porque son difíciles de explicar. Así que lo seguimos en el viernes, porque estamos muy jugados con el tiempo y porque además son dos temas grandes como el viento sonda y el monzón, que son... Bueno, ¿les parece? Dejamos acá y de todas maneras, si tienen alguna duda, además, ya saben, pueden usar los medios habituales y bueno, nada más por ahora.